cerrado en donde todo es continuidad, en donde no entra lo diferente. ¿M? Hay como una viscosidad en los comportamientos, en las relaciones, en donde nadie puede salir de ese esquema y de esa forma de familia, en la que están siempre todos juntos, y el que sale, el que intenta salir, es como que traiciona a ese grupo familiar. ¿M? Entonces, en el otro extremo está la familia esquizoide, la que es totalmente diferente, en donde no se hacen, digamos, los vínculos son más viscosos, es decir, son más, donde se puede salir rápidamente. Entonces, la familia epiletoide es la que está más relacionada con lo homogéneo. ¿M? La familia esquizoide es la que está más, es todo más heterogéneo, en donde interviene mucho más lo diferente. Digamos que en la familia epileptoide hay una continuidad, hay una semejanza. La familia esquizoide es la familia en donde se produce el desarraigo, se puede producir más temprano, en donde se vive más de lo diferente. ¿M? Ella cuando comenta estas cosas las comenta como extremos, como situaciones de extremos. Digamos, lo medianamente estable y más sano, y la familia hipocondríaca, que es la que agrega Pichon Rivière, que es muy parecida al epileptoide, nada más que se nuclea la familia a partir de una enfermedad. Es como que todos, es como que tuvo una familia que enferma, hipocondríaca, que tiene síntomas, y que vive así, parecida al epileptoide, donde todo es homogéneo, y tiene las características parecidas en donde no es fácil salir de ese grupo primario. Si uno mira esto desde objetivamente, podríamos decir que uno en el tránsito de la vida se pasa de una familia, de un estilo o de una forma de familia epileptoide, se pasa a la hipocondríaca o a la esquizoide. ¿Por qué? En un determinado momento de la vida, que se viva a la familia epileptoide por una necesidad, porque sabemos que somos sujetos sociales que tenemos necesidades, por ahí cuando se está con la crianza de los niños, es más común que nos vinculemos más con una familia del tipo epileptoide, cuando son niños chicos. Pero también sabemos que cuando se llega a la adolescencia o a la adultez, esas personas pueden empezar a emigrar y salir de ese núcleo familiar, porque ya han hecho una representación, ya han internalizado a esos padres y emigran, se pueden ir y está permitido. Entonces, ambas, es decir, esto es algo que se va dando en movimiento. Lo patológico es cuando son extremos y cuando no hay movimiento, cuando no se puede salir de ninguno de esos modelos de familia. ¿Va quedando claro? Es decir, sabemos que hay, nosotros acá en la Argentina, hay los inmigrantes, los abuelos, los que han venido de otros países, podemos hablar de una de familia tipo esquizoide que no han vuelto nunca más a su tierra natal, se les han desvinculado totalmente de sus familias y no han recibido noticias ni las han buscado tampoco. Eso también podríamos plantearlo como que eso también pertenece a un tipo de familia esquizoide, en donde directamente lo heterogéneo aparece lo nuevo, lo diferente, pero como que no se vuelve a lo que se traía, no hay ningún tipo de contacto, se pierden. Y la familia hipocondríaca es muy parecida a la epileptoide, nada más que se reúne todo, se congrega todo a través de una enfermedad. Hay síntomas de una enfermedad y, bueno, y tiene características parecidas a la epileptoide, donde salir de eso es muy difícil.
y se siente como que se lo traiciona el grupo familiar. ¿Mm? Por eso lo medianamente sano sería en que se vayan modificando y se vaya pasando de acuerdo a las diferentes etapas de la vida, vivir cuando se puede vivir epileptoide de acuerdo a las necesidades de los que integran la familia y pasar a las otras familias la episodio. Cuando se entran en la adolescencia, cuando se entran en la adultez, que migran y se van a armar sus propias familias, bueno, eso tiene que ver más con un tipo de familia esquizoide, que tiene que ver con lo heterogéneo, porque buscan lo diferente, lo nuevo, y por eso se van cambiando, pero existen las dos. Lo patológico es cuando en extremos y no hay movimiento de modificación, no se puede modificar porque no se puede salir. ¿Está claro? Clarísimo, gracias. También esto, ya que estamos hablando de este tema, cambiándolo de plano, esto también pasa en los grupos a veces. Se pasa de una cosa funcional, homogénea, en donde somos todos bárbaros en un grupo y somos todos homogéneos, somos todos iguales, y si alguien irrumpe con algo diferente o que no encaja con lo de ese grupo, también es descartado. Y eso también pasa en los procesos de aprendizaje grupales. Por eso es importante saberlo, que salir de ese lugar no está mal siempre y cuando no nos desbanquemos para los extremos. Lo malo son los extremos, lo patológico, digamos. No podemos vivir permanentemente en lo homogéneo, porque si no, no podemos coincidir en todo, pero tampoco podemos vivir permanentemente en lo diferente, en lo heterogéneo. Se tiene que ir mutando, se tienen que ir cambiando de uno y del otro. Porque si no aceptamos lo diferente, no va a haber aprendizaje. Pero eso diferente se junta, se adhiere a lo viejo que ya traíamos. Se acopla. Entonces va a haber instancias en los grupos donde va a haber homogeneidad, y esa homogeneidad nos parece bárbaro porque estamos todos fusionados, funcionamos bárbaro como grupo, vamos todos para los lados, y va a haber instancias en las que se va a ver lo diferente, va a aparecer más lo heterogéneo, va a aparecer más lo esquizoide. Y esto nos remite a decir un poco que estas cosas suceden porque en realidad cada uno ha ido construyendo esas matrices de aprendizaje de acuerdo a su historia familiar y social. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también surgían esas diferencias que había entre en un mismo grupo familiar, cómo podía ser que éramos diferentes? Y sí, porque cada uno ha ido construyendo de acuerdo a cómo ha ido interpretando esa realidad de diferentes formas. Aunque los padres sean los mismos, los padres tampoco eran los mismos cuando nació un hijo que cuando nació el otro, y uno, el lugar que ocupa en ese núcleo familiar, tampoco es el mismo que ocupó nuestros hermanos. ¿Queda claro? Ni tampoco si viven las mismas experiencias. Aunque se diga y se viva en una misma situación algo que pasa, cada uno la va a interpretar de acuerdo a con qué se conecta primero y que tiene que ver con su historia. Cómo esa historia lo fue construyendo en forma personal cada uno. Entonces habíamos dicho que estas matrices de aprendizajes están multideterminadas y que una de las, a través de las relaciones sociales, y que una vez que entra en las relaciones sociales, la familia ocupa un lugar sumamente importante porque es a partir de ahí en donde se van generando y salen estas matrices de aprendizaje. Y que cada sujeto las va a ir constituyéndose en esa trama de vínculos y de experiencias
Entonces, la primera generadora de matrices de aprendizaje es la familia. Cuando hablamos de familia, no hablamos de familia tipo, sino que hablamos de quienes forman tantas formas diferentes de familia como sean necesarias y como cada uno la ha ido construyendo. Y cuando decimos que esto es decir, a partir de antes del nacimiento, podríamos hablar del protovínculo, que es la primera instancia relacional que se genera, que lo podemos definir como la experiencia intrauterina, como un conjunto relativamente estable de globalidad, de fusión. Y Pichon-Rivière habla de que se va a ir formando un protoesquema corporal prenatal. Protoesquema corporal prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que se forma una relación asimétrica. ¿Por qué es una relación asimétrica? Porque la madre, una adulta, que ya tiene una vida propia, gesta dentro de sí una nueva vida. Lo cual, este protoesquema corporal prenatal está permanentemente en movimiento, y que se van produciendo diferentes tipos de relaciones. Entonces aparecen las relaciones propioceptivas y las interoceptivas y las táctiles. Es decir, que tiene que ver cómo el feto va a través de las vísceras y de la descarga muscular, se van dando diferentes tipos de estímulos y de sensaciones que todas remiten a que hay una continuidad permanente, ¿no? Y las táctiles, que tienen que ver con que ese líquido amniótico que envuelve al bebé tiene la misma temperatura que el bebé, en donde hay una continuidad permanentemente, siempre cuando estemos hablando de una relación de embarazo medianamente estable, ¿no? Donde no hay ningún cortocircuito en la que tenga hipertensa la madre, ni donde haya una continuidad estable durante los 9 meses. Va a haber sensaciones, va a haber una globalidad en donde no hay carencias. Por eso decimos que no hay carencias de ningún tipo de instancia. Entonces, hablamos de una continuidad. Y desde esa forma es como empieza a formar el esquema corporal, porque empiezan a haber unas rudimentarias sensaciones de completud, de armonía, en donde el feto es bañado por las paredes uterinas, en donde hay movimiento permanente, esto no es quieto, esto es movimiento constante, pero todo en donde el bebé no tiene que hacer esfuerzo para respirar, sino que todo lo produce a partir de otro. Y por eso que cuando aparece la discontinuidad es cuando aparece el nacimiento. ¿Por qué? Porque irrumpe lo distinto. Y ahí Pichon-Rivière habla de la protodepresión. El nacimiento lo que provoca es una protodepresión. Proto porque es primera depresión. ¿Por qué? Porque hay un cambio radical de la existencia, tanto para la madre, pero más para el bebé. Para el bebé, porque aparece lo diferente, lo discontinuo, aparece lo heterogéneo, y aparecen un montón de estímulos y irrumpe una exigencia adaptativa que tiene que hacer el bebé. Digamos, esta exigencia adaptativa es lo que da los primeros aprendizajes que van a empezar a marcar cuáles van a ser las matrices de aprendizajes de las de que este bebé se va a poder apropiar. Y que va a depender de ese otro adulto, porque sabemos que depende totalmente la vida de ese bebé de un otro. Cuando hablamos de ese otro, hablamos de quién cumple las funciones y los roles de madre, que puede ser un hombre, puede ser la madre, puede ser la enfermera, puede ser quien esté en ese momento decodificando lo que ese bebé necesita y haga de continencia. Y que se transforme en un depositario operativo. ¿Qué significa esto? Depositario operativo que opere
más allá de la hostilidad y de las angustias y del sufrimiento que le puede llegar a ocasionar las situaciones que vive con este bebé, porque no todo puede ser placentero, sino que empieza ahí a haber un lenguaje entre este adulto y este bebé en el que empieza a haber un conocimiento. El adulto tiene que conocer lo que este bebé necesita porque tiene que haber una disponibilidad por parte de este adulto. ¿Mm? Si es la madre, va a empezar a decodificar qué es lo que el bebé necesita y se va a dar cuenta que con determinadas actitudes lo calma y con otras no, y así va a empezar a haber un conocimiento. Y también, no solamente la madre, sino ahí entra también toda la constelación familiar, el padre, la abuela, la tía, quienes estén ayudando, porque a veces también es cierto que después de un parto la madre no está disponible, pero para eso puede haber otros integrantes de la familia que sí pueden estar operando de esta forma. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí es de donde van a empezar a formarse las primeras matrices de aprendizaje. Sabemos que es el primer aprendizaje, que es la protodepresión, lo que marca este cambio radical y que a partir de ahora eh, este bebé va a tener que vivir determinadas vicisitudes que en la medida en que tenga un otro que lo acompañe, que lo contenga, que no pierda la calma, que no se frustre demasiado, que pueda controlar sus ansiedades, va a tener una mayor visión del mundo y de la vida, en donde va a haber mayor permiso para determinadas situaciones. ¿Va quedando claro? Sí, yo ¿Mm? lo único que no me quedó muy claro es esto de las sensaciones prenatales, la propioceptiva, la táctil y la interoceptiva. La Sí, interoceptiva, la propioceptiva sería interno del bebé. son Las todas, es táctiles decir, serían ¿sí? Perdón. eh, que cuando se habla de un protoesquema corporal prenatal, eh, se refiere a que ese ser en gestación tiene una primitiva y rudimentaria organización de sensaciones. Las sensaciones son interoceptivas, es decir, que son los movimientos internos lo que les producen desde las vísceras del bebé. Las propioceptivas son las que tienen que ver con el desarrollo muscular. Y las táctiles son las que tienen que ver con el contacto con la piel. ¿Por qué? Porque el bebé, estar en la vida intrauterina, a través de sus movimientos, va teniendo ya sensaciones táctiles de lo que le va produciendo el líquido amniótico y las paredes uterinas. Es decir, empieza a haber nociones de que algunas sensaciones se sienten. Y estas sensaciones, tanto las propioceptivas, las interoceptivas, las táctiles, tienen que ver con una continuidad que se van dando durante los 9 meses. Es decir, hay una continuidad en la que no hay nada de lo diferente, no aparece lo diferente si se da un embarazo medianamente estable. ¿Queda claro? Hay una continuidad de todas estas sensaciones que cesan a partir del nacimiento. Por eso hablamos de que el yo es, y lo dice Freud, el yo es ante que nada un yo corporal, porque todas estas cosas se dan dentro de una estructura biológica, se dan dentro de un cuerpo. Entonces el cuerpo tiene mucho más que ver cómo construimos este esquema corporal, que es la imagen que cada uno tiene de nosotros, que también es generadora de matrices de aprendizaje, ¿no? Entonces esta imagen corporal, este esquema corporal, cómo se ha ido construyendo ya desde la vida intrauterina, con movimientos permanentes. Y lo más probable es que todos esos movimientos en una vida intrauterina, en un embarazo medianamente estable, hayan sido movimientos placenteros, en donde se alimentaba a través del chorro del cordón umbilical, donde no había carencias, donde estaba a una temperatura ideal,
Y eso, a partir de ese momento, se corta a partir del nacimiento. A partir del nacimiento se pierde todo eso. Aparece o irrumpe bruscamente lo diferente. Por eso hablamos que desde el nacimiento hay una exigencia adaptativa, que son el primer aprendizaje que el bebé tiene que hacer para poder vivir. ¿Mm? Y que a partir de ahí va a empezar a construir unas exigencias adaptativas, a empezar a construir estas matrices de aprendizaje. Entonces también podemos agregar que puede haber una madre que tenga una infraestructura biológica muy buena, muy sana durante los 9 meses de embarazo, pero que después, una vez que llega al mundo, se encuentre con un contexto y con vínculos que no lo demuestran de esa forma. Y puede hacer ver que también haya habido una infraestructura biológica deficitaria por X motivo, y que sin embargo, cuando llega a este mundo y cuando nace, aparece un grupo familiar de contención, de amor y de espera. ¿Mm? Entonces acá podemos hablar y decir que ¿se quedó claro lo de las Sí, profe. propioceptiva, interoceptiva y las táctiles? Sí, Que se la generan en la vida interoceptiva, ¿qué sería ¿Cómo? entonces? La ¿Cómo? interoceptiva. Las que tienen que Interoceptiva. ver con las vísceras, con los movimientos de las vísceras del ¿Y la bebé, propioceptiva entonces? con la descarga muscular. El bebé no está quieto dentro de la panza de la mamá. El bebé está haciendo movimientos, y ahí ya está moviendo los músculos. ¿Mm? Todo eso Por puede eso es formar lo que usted dice de que el protoesquema corporal prenatal está constantemente en movimiento. totalmente tal cual. Por las No está táctiles, quieto, porque el bebé tiene contacto con la piel. tal cual. Está permanentemente en movimiento y permanentemente sin discontinuidad. Es decir, no hay una tensión, es un proceso permanentemente estable durante los 9 meses. Entonces, también sabemos que un ser por nacer promueve fantasías, acechazón, aceptación, adjudicación de roles que diseñan su lugar en la interacción familiar. Ustedes han escuchado hablar que ya hay diferentes todo, cuando nazca, cuando están embarazadas, ya hay alguien que ya desde antes ya sabía el nombre que le iba a poner, que se llama Juanito, Pedro o María. Hay otras que deciden diferente, que hasta que no le ven la cara cuando nacen, no le ponen nombre, porque de acuerdo a cómo sea la cara es el nombre que le van a poner. Hay otros que dicen que esperan un varón, se frustran si viene la nena, y así podemos ir diciendo que hay quienes también se embarazan inesperadamente, sin esperarlo, y esto no quiere decir que no sea también después recibido como un hijo deseado. ¿Queda claro? Quizás se corta, disculpe que interrumpa, volvemos ¿Cómo? 21 a 30. Se corta. ¿Cómo? Si se corta, volvemos en 20 minutos. ¿Ya está? Sí, Bueno, ¿en 20 minutos? sí, y media. Bueno, listo. ¿Hasta ahí vamos bien?